hay muchas cosas en el día de hoy. ¿Usted cree? Sí, yo me imaginaba que íbamos a tener una Navidad mucho más tranquila, No. pero evidentemente que las cosas se han complicado entre esto de Senasa, o básicamente esto de Senasa, que es lo que ha intranquilizado un poco, y algunos temas del Congreso, lo del Código Procesal Penal, que ya lo resolvimos, lo del Código Laboral, que eso está ahí para atrás y para adelante, pero evidentemente que lo de Senasa es el tema fundamental con el que estamos cerrando el año. Se ha pospuesto lo del conocimiento de medida de coerción, casi siempre ocurre, casi siempre es así, porque los abogados, además son 500 y tantas páginas lo que ha presentado el Ministerio Público solo para solicitar la medida de coerción. Imagínese usted, si eso es para la solicitud de medida de coerción, la cantidad de páginas que tendrá ya el expediente cuando el Ministerio Público concluya la fase de investigación y presente acusación formal. Bueno, ha dicho el Ministerio Público, pienso que eso responde ayer, o lo que decíamos nosotros ayer, sobre si solo son esos 10 ciudadanos los responsables de ese desfalco de sobre 15 mil millones de pesos. El Ministerio Público ha hecho el planteamiento y creo que responde, repito, esa interrogante que nos hacíamos ayer, de que si en el proceso de la investigación hay que llegar más lejos, pues se habrá de llegar más lejos. Claro que eso había que decirlo para que algunas empresas o personas que uno ha leído o ha escuchado sean investigadas, y si son inocentes, si no tienen ningún tipo de responsabilidad en el proceso, bueno, pues no hay por qué encartarlo, no hay por qué hacerle la vida complicada si no tienen nada que ver con esto. Bueno, a la entretención de hoy y desde ayer es leer y publicar por trazo, por pedazo, la solicitud de medida de coerción. Como siempre, el Ministerio Público tiene unas formas de proceder que yo insisto mucho en esto, no son las adecuadas, no son procesalmente, digamos que leales al proceso, no son justas, pero es su forma de proceder. La solicitud de medida de coerción debería ser un instrumento para determinar con algunos elementos puntuales cuáles son, digamos, las bases del caso. Es decir, mira, aquí hay un caso. Y por otro lado, entendemos que para que estas personas o estas personas se mantengan presentes en los procesos, necesitamos que se apliquen estas medidas. Si una persona que no tiene arraigo, que no tiene, o que es una persona violenta, un crimen violento, bueno, mira, yo entiendo que prisión preventiva. Para otro tipo de casos, lo lógico deberían ser otro tipo de medidas, porque hay 7. No hay que irse a la más gravosa. Pero el Ministerio Público siempre se va a la más gravosa y por el tiempo más grave. Y se despachan con una solicitud de medida de coerción que debería ser la acusación. Ya la acusación, entonces, usted sin medida de coerción son 537 páginas. Yo apuesto, y se puede ver un pulsito ahí a ver quién gana, a más de 10.000 páginas de acusación. Porque así es que la proporción, ahí vacían cualquier cantidad de cosas. Pero la estrategia le funciona para generar, y yo no estoy hablando de culpabilidades, yo no estoy hablando de que hechos que no sean graves, pero esa solicitud de medida de coerción derrama un paquete de informaciones que ya están en la prensa circulando y con independencia de la realidad de lo que allí ocurriese, si se robaron lo que se robaron, o se dicen, si sobornaron como dicen que sobornaron, eso destruye la presunción de inocencia inmediatamente. O sea, ya esa gente que está ahí son un grupo de ladronazos, porque no hay de otra, a partir de la forma en que se maneja esta información y cómo se trabaja también desde los medios de comunicación. Ahí hay cosas que son realmente impresionantes, que yo al leerlas digo, o se pusieron tan brutos o tan locos, o tiene que ser mentira, porque no hay forma humana de ustedes decir, ¿cómo hicieron esto? O sea, ¿en qué cabeza cabe semejante cosa? Pero
ahí están colocadas, se habla de sobornos, se habla de miles de millones de pesos pagados en funda plástica, en oficina. Ahí están hablando la gente más cercana a Santiago Jacín, porque esa es la otra, eso le pasa a todo ello. Ahí está hablando gente que son como hermanos de él, colaborando, que son los primeros que han comenzado a hablar y a contar de todo, y a decir de todo. Yo solamente reitero lo que he planteado. La colaboración en toda parte del mundo se premia, pero no se premia con impunidad. La gente que colabore, que diga, que hable, que devuelva, fantástico, qué bueno, pero eso no debe producir impunidad. Hay una persona que era un asistente muy cercano, apellido Giraldes, algo así, Ortiz Giraldes, algo así. Juan Pablo. Ese mismo, que este es el segundo es Traya. En el caso de Donald también estaba metido, habló impunidad. Sí, pero aquí lo que quintuplicó. Ahora también está metido. Ese es el gordo. Le dicen el gordo. Aquí. Le llamaron el gordo y se identificaba por el gordo. Ok. ¿Usted conoce al gordo? No. Ok. Entonces, es una persona del entorno cercano de Santiago Jacín. Sí. Que era supuestamente con quien mandaba a buscar el dinero adelante. ¿Verdad? Sí. Entonces. Era el que cobraba los sobornos. Los sobornos. Entonces, según el Ministerio Público, ¿verdad? O sea, entonces, pero ya en el caso de Donald, también fuera. Ahora no está encartado, dice el Ministerio Público, porque está colaborando. Entonces, esas son las vainas que yo digo, eso hay que corregirlo. Está colaborando, fantástico. Usted no le va a caer todo el peso de la ley, usted no lo vamos a maltratar, pero usted tiene que tener el expediente. Y un penal abreviado, mire, coja 4 añitos, 2 suspendidas. ¿Te entiende? Porque, por ejemplo, el Chapito colaboró y le entregó al Mayo Zambada, incluso a los americanos, pero no se va para su casa, él está preso en Chicago y le van a cantar. Medio preso. Y le van a cantar sus añitos al Chapito y mira que aportó. Pablo, aquí no, aquí tú cantas y no pasa nada. Esas son las vainas que yo digo, hay que corregirlo, porque es que la colaboración en ninguna parte del mundo te ofrece impunidad, porque así es muy bueno. Así es es la próxima que antes yo tengo que entender que eso es lo que hay que hacer. El mensaje a la sociedad es, mire, váyase, póngase al lado del funcionario, róbase unos cuartos. Póngase al lado del funcionario, ¿verdad? O hágase amigo de él, cójase unos cuartos. Y cuando la vaina explote, el primero que coja para el Ministerio Público es usted. Cante, devuelva una parte, tenga una reserva. Eche para adelante al funcionario. Eche para adelante al funcionario todo el mundo. Hable hasta que le den para que se calle. Usted reserva una parte, como usted se con la liquidación de un empleado, mire, voy sacando todos los meses, voy a sacar de chin para devolver. Esto es ajeno, ¿verdad? Es como el ITEVI, déjame dejarlo ahí, en un certificado, para que cuando me cojan, yo digo, mire, aquí hay tanto. Pero yo me cogí, mire, devuelva tanto. Y mire, aquí, ¿qué usted quiere que yo le diga? Eso no pasó por usted, yo se lo firmo también y va para adelante. Porque ese es el mensaje que se está enviando con estos casos. Eso es lo único que yo observo puntualmente sobre esto. Si hay colaboración, qué bueno, pero coño. Bueno, yo leí el expediente y me coincidió con una serie de informaciones que uno tenía y parecería que esto va a cambiar, en función de los que colaboraron. El empresario Eduardo Reed está público las declaraciones que dio, a quién le dio el dinero de soborno. Y lo hizo público el Ministerio Público. Si él lo hizo, eso se llama una colaboración. Y esa colaboración antes hubiese estado premiada con no estar en el expediente o no haber sido apresado. Ese empresario está preso para medida de coerción. Ese empresario es el que detalla una parte del expediente, cómo dio el soborno y se lo entregó a el gordo. Y que cuando vio que el gordo salió en el expediente de Calamar, entendía que esa no era una persona porque se daba vía una empresa
de las de él, no se daba y luego se entregó en todas las modalidades. Entonces, se hacían transferencias bancarias a nombre de empresas que estaban, que el gol lo controlaba. Porque esas transferencias y después parte de eso se utilizaba para el fisco, etcétera, etcétera. Entonces, me luce que en el caso podrá ser más benigno, pero este empresario que colaboró está detenido. Yo voy a esperar a ver. ¿Y el gordo? El gordo es otro expediente. Pero dice el mismo Ministerio Público que no está en el expediente porque está colaborando. Espérate, yo voy para allá. Ah, ok, pues llegue. Entonces, ese empresario va a crear y va a desatar una serie de situaciones que yo particularmente quiero esperar el jueves. Yo pensaba que iba a ser hoy, ayer, pero lo pidió la defensa que se conociera. Entonces, lo que es inaceptable es lo del gordo. Porque más que todo el armador y el que tenía ese tinglado es esa persona que está en 2 expedientes. El Ministerio Público no tiene, ni tendrá, ni habrá forma de explicar que esa figura siga libre después de haber hecho todo esto. Es más, los otros entonces no tienen sentido de estar ahí. Entonces, evidentemente que hay que variar y hay que tener mucho cuidado con esto, porque aquí el mérito que tiene, que le estoy viendo, porque yo me tomo mucho cuidado de hablar del Ministerio Público, porque al final el Ministerio Público está dando con el caso y está presentando pruebas y está llevando y está señalando de que hace expediente largo, no, pero está funcionando. Ahora, al final del día la función no puede ser de premiar a los verdaderos delincuentes o parte de los delincuentes. Es que eso no hay forma de justificar eso. Bueno, en el esquema en que nos hemos estado manejando y dentro de lo que establece el código, bueno, el Ministerio Público está haciendo esos acuerdos. Ciertamente esta gente han colaborado y le han permitido al Ministerio Público hacer los casos, porque la información que tengo, no solo con SENASA, sino en otros casos escandalosos, es que ciertamente al Ministerio Público se le hubiese hecho casi imposible llegar a los puntos en que han llegado para poder formular acusaciones precisas, si no es con ese nivel de colaboración. El caso Jean Alain, por ejemplo, que yo siempre he criticado la manera en que el delator, que era el hombre de confianza, el que recibía los dineros que Jean Alain recibía por sus operaciones fraudulentas, sus operaciones dudosas, al decir del Ministerio Público, sus operaciones criminales y delincuenciales. Entonces, esa persona que era el que recibía el beneficio, que manejaba el beneficio y que a lo mejor hacía toda la trama, esa persona sigue en España, está por allá, bueno, y no le pasó nada, premiado. Pero sirvió de manera fundamental para que el Ministerio Público pudiera armar el caso y para que pudiera presentar acusación. Fue determinante, fue la pieza clave para eso. Y yo digo, bueno, bien, entonces su nivel de participación se va a atenuar, o la culpa que le corresponda será atenuada en función de su nivel de colaboración. Pero caramba, por lo menos cántele 2 años. Pongo ese ejemplo, pero válido para todos los casos que conocemos aquí, los que han entregado dinero y han colaborado, gente incluso que ha revelado que fueron los responsables de la creación de estructuras mafiosas, en el caso específico de Hacienda, por ejemplo. Usted le pone 2 años de prisión suspendida y le canta y acuerda 10 años para que un juez le cante inhabilitación de sus derechos civiles y políticos por 10 años. Porque vamos a dar ejemplo. No puede negociar con el Estado durante 20 años. Usted no puede negociar con el Estado durante X tiempo. Claro. Porque le tenemos que decir a la sociedad, y yo digo, y esto es importante, mire, a este gobierno del presidente Abinader, a este gobierno le quedan 3 años. A este gobierno le quedan 3 años. Si el Ministerio Público no ayuda, si la justicia no ayuda, si el gobierno mismo no se ayuda, aquí van a pasar cosas, porque hay gente que cuando vea que se le va acercando el término al gobierno, va a ser diablura. Esto que dice el expediente, esto que uno ha leído, como dice Oscar, esa es la entretención del momento, esas 500 y tantas páginas. Falta un segundo. Cuando usted se pone a leer esas cosas, usted dice, pero eso era un juego de niños.
Porque lo que se trama ahí, el hecho de que eso era para el Olimpo, el hecho de que si el compañero ayudó y a partir de que ayudó había unos contratos, había una forma de tratar eso, o había unos fondos que había que sacar para tal cosa, usted dice, pero eso es demasiado ingenuo, de verdad, yo cuando he visto eso es demasiado ingenuo. Entonces quiere decir que no hemos aprendido de las experiencias pasadas, de los casos que ya conocemos. Estamos repitiendo el cuadro, incluso estamos yendo a métodos mucho más simples de detectar en una investigación que los anteriores. Los anteriores fueron más sabios, fueron mucho más inteligentes, fueron mucho más cautos, mucho más precavidos al momento de hacer este tipo de travesura con los fondos públicos. En este caso se trata de fondos de la salud de la gente, fondos de la sanidad, del seguro del Estado. Entonces lo que digo es, si hay que hacer algún tipo de arreglo, el Ministerio Público, que lo tenga que homologar un juez o lo que sea, hay que cuidar el detalle del ejemplo. El ejemplo, que usted colaboró, a usted no le vamos a pedir medida de coerción, a usted no le vamos a pedir 10 años, con usted vamos a hacer un acuerdo, pero usted tiene que tener algún tipo de sanción. No solamente la moral, que a partir de que se conoce que su nombre fue mencionado y que usted entregó tanto dinero, que ya es una sanción moral, publicado en los medios de comunicación, colgado. Hay gente que eso no le importa un carajo. Pero no solamente eso, a usted hay que cantarle 2 años de prisión suspendida, hay que suspenderle sus derechos civiles y políticos por X tiempo, para poner ejemplo. Hay 2 cosas que a mí me parecen que son fundamentales. Primero, que el Estado siga trabajando en ser más eficiente en la vigilancia para que se disparen las alarmas cuando algo incorrecto esté ocurriendo, porque se supone que debe de haber una fiscalización para los procesos, para los diferentes tipos de trámites de compra, contrataciones, todo ese tipo de cosas. Y lo otro es, si hubo lo que se dice, ¿verdad? Recuperar todo el dinero y que el culpable se le entregue finalmente una tarjeta de supérate, 5,000 pesos mensuales para que sobreviva. Mínimo, lo máximo que pueda quedar. Pero si seguimos con esto, señores, la gente se liquida y coge. Hay gente que te lo dicen a la franca, yo me tiro 5 años en Najayo, tranquilo, y salgo limpiecito. Así, de manera, hasta uno dice, óyeme, pero ¿y a dónde vamos a llegar? A ese nivel, la inversión de valores, con estas cosas que ocurren. Y no sé por qué, el nombre de ese señor es José Pablo, el que apodan el Gordo, Ortiz Giraldes. No voy a ser como el Ministerio Público, que viola la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe el uso de motes y términos despectivos. Siguió llamándole a este expediente, ahora le pone Operación Cobra, cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional que eso lo prohíbe. Ayer hablaba con unos abogados y yo le preguntaba, ¿y por qué insisten en eso? Y me dice, bueno, porque parece que le gusta hacer eso. Digo, pero no es necesario. Además, ¿qué le aporta? Y recuerdo a la magistrada Miriam Germán cuando decía, la teoría del Ministerio Público no es prueba, debe haber mérito jurídico. Si no fueron 15,000 millones que se sustrajeron o se cogieron o lo que sea, si fueron 1,000 nada más, elaboren bien el expediente, en base a eso, no llenen como la jueza que se quejaron, que le llenaron de papeles, no recuerdo cuál expediente. El expediente de Alexis Medina. El expediente de Alexis Medina. Se quejaron los jueces. La jueza dio, me trajeron un paquete de pruebas aquí que no eran pruebas, sin clasificar ni nada. Perdí muchísimo tiempo en eso. Pero bueno, vamos a ver.